Editorial Revisionismo y Geopolítica presenta la esperada obra Dominium Mundi, parte 2, de Samuel Cruz, que a través de una profunda investigación saca a la luz temas que por siglos se ocultaron al público, como el origen étnico de los errantes pelirrojos, tribu de la que descienden los temidos guerreros hunos, quienes lejos de ser un grupo independiente obedecían a los intereses de los comerciantes radanitas, instigadores de la guerra contra el Imperio Bizantino por parte del reino anticristiano de Himyar, liderado por miembros de la familia exilárquica que hicieron de su religión el motor de su geopolítica. Sumérgete en este viaje revelador que cambiará tu perspectiva para siempre. Dominium Mundi parte 2, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Muy buenas a todos, bienvenidos a Revisionismo y Geopolítica. Y no sé qué le moví aquí, que saqué a mis amigos del cuadro, pero acá están. Les doy la bienvenida a mis amigos desde España, que pocos tenemos el privilegio de poder pues tener enlace con gente que ha pasado la situación directamente en el lugar. Ya no podríamos decir en una región, sino en todo el país. Le doy la bienvenida a Carlos, Enrique y Francisco. ¿Cómo están mis amigos? Adelante. Pues bien, muy bien, estamos bien de momento. No ha ocurrido más incidentes. Con luz por lo menos. Sí. De momento. Aquí faltaría un portugués para estar completo y ya. Lo que pasa es que no conozco ningún portugués. Le mandé mensaje a Cristiano Ronaldo, pero me dijo que andaba ocupado. Entonces... Andaba liado. ¿Qué tal, Fran? Estaría en su isla de Madeira. ¿Cómo andas, Fran? Bien, muy bien. Para mí fue un relax ese día, sinceramente. Ah, sí. Oye, pues qué bien, alguien se lo tomó con buena filosofía. Pues yo creo que muchas de las personas que están conectadas sabrán perfectamente que intentamos hacer una conexión directa con Enrique. Estuvo un rato, luego se desconectó, se volvió a conectar y se volvió a caer la conexión. Entonces estuvimos hablando un poco, Enrique, sobre algunas hipótesis, la idea que teníamos, más que todo la experiencia que estaban pasando ustedes, y no había ni idea, pero recientemente, y yo lo debo decir de esta forma, alguien me recomendó aquí en el canal que viera un reportaje que había hecho Gisbert, no me acuerdo cómo se llama, miren, se me va mucho su nombre, que es un muchacho muy de derechas de España, un barbudo. Ahorita lo voy a buscar. Rubén. Y me gustó. ¿Quién, perdón? Rubén Gisbert. Rubén Gisbert, ese Rubén Gisbert. La verdad que yo no lo sigo mucho. Había visto videos de él, no me acordaba de su nombre, francamente, pero me gustó mucho la hipótesis que tenía y ahora la información que está saliendo es, en efecto, que hubo una mano negra desde España, desde Francia y desde Marruecos, que son dos amigazos de Francia de toda la vida, ¿no? ¿Qué nos pueden decir? Primero empezamos con Enrique, por autoridad intelectual que va por encima de los tres que estamos acá, de los cuatro que estamos acá, y ya pues ustedes se pelean, Carlos y Francisco. Hombre, tampoco es eso. Pues mira, poco a poco se va aclarando cómo ha pasado. ¿Cómo ha pasado? Hablan de que hubo una desconexión de Francia por un pico de luz, pero es que no justifica nada ese pico de luz. Nada lo justifica. ¿Por qué? Porque los picos de luz pueden ser provocados por una ola de calor, que no era el caso, por un consumo desaforado de parte industrial, que no era el caso, y de golpe y porrazo se colapsa y se va colapsando todo. Y luego los salvadores hoy he estado leyendo, son curiosamente Francia por un lado y Marruecos por otro. Marruecos, para que poner en contexto las cosas, Marruecos es un receptor neto de electricidad española. Todos los días se exporta electricidad a Marruecos. Y resulta que, según ha publicado hoy el diario El País, que es el portavoz oficial del grupo socialista en España, o sea, del gobierno, Marruecos utilizó el 38% de su energía para mandarla a España para ayudar a revitalizar esto. ¿Qué pasa con esto? Pues mira,
veremos, no lo sé, yo no puedo hablar de un ataque o no ataque, pero sí que nos hace ver a la mayoría de la gente a Marruecos con mejores ojos, no como un enemigo, sino como un aliado y un amigo, que eso siempre se manipula mucho. Por otra parte, una de las cosas que me hace gracia es que el ínclito presidente que lo primero que dijo es que infórmense solo por medios oficiales, Claro. no hagan caso. Sí. Eso lo ha dicho las dos comparecencias. Buenísimo. No le hagan caso a los demás, nada más a No, mí, que yo nunca les solo miento. lo que nosotros les digamos. Luego, que las nucleares no solo no han sido la solución, sino que eran un problema, cosa que se lo ha sacado de la manga y es mentira directamente, porque las centrales nucleares estaban apagadas, porque claro, le ha metido un gravamen de producción de luz, no sé si del 75%, una burrada de impuestos que mete por kilovatio que genera, entonces claro, les sale más rentable tenerlas paradas. Pero cuando están paradas para mantener el núcleo frío, recibe corriente externa, evidentemente. Y si esa corriente falla, tiene sus generadores, no hace falta nada más, no tiene más. Eso no se puede dejar el núcleo. El núcleo de la central nuclear no se coge y se apaga aquí como un interruptor. Pues eso lo tienen muy claro, ¿no? Bueno, pues ha culpado eso para volver a cargar otra vez las renovables, que son la base fundamental de este gobierno muy ecologista y muy tal. Y luego ha culpado a alguien como que fuera una cosa así, que es a Red Eléctrica Española. La Red Eléctrica Española, para los que no lo sepan, es la distribuidora de electricidad mayoritaria. Son las autopistas que luego las generadoras de electricidad utilizan para llevar la corriente de un lado a otro. Y en Red Eléctrica Española, el accionista mayoritario, ¿sabes quién es? El gobierno de España. Y la presidenta de Red Eléctrica Española es una tal Beatriz Corredor, que ha sido ministra del PSOE. Bueno, pues es así, está puesta a dedo por el gobierno de España. Pero nuestro ínclito presidente le señala a ellos como parte de la culpa de esto. Repito que es muy, muy pronto porque podemos hacer un montón de conjeturas, pero Sí. yo he sacado en conclusión varias conjeturas. Una la saqué en directo el otro día. Yo creo que estos días habrán disparado la venta de los kits de supervivencia, estos que dijeron de él. Estoy segurísimo que Esa es la que yo entiendo. eso, o sea, la psicosis esta. Curiosamente, hace 6 meses el gobierno y la ministra de Transición Ecológica, es que aquí en España tenemos unos nombres, el Ministerio de Energía y Transición Ecológica y no sé qué mandangas más, es el nombre que tiene, que nunca habría apagones de luz en España. Dijo, eso nunca, no. En España es impensable que haya apagones de luz. Esto, que sabemos, tenemos la mejor sistema eléctrico del mundo entero, del mundo mundial. Esa es una forma bien interesante de quedar como un idiota. Ya, pero es igual, tranquilo, que estos le están diciendo, hoy te dicen una cosa, mañana la contraria y no pasa nada. O sea, sí, ¿no? Incluso la misma frase te puede decir una y la contraria, no pasa nada. Están hiperacostumbrados, no les cambia ni el rictus. No sé, se quedan tan tranquilos. Es algo maravilloso la facilidad que tienen para manipular, para mentir, para engañar, y se quedan tan tranquilos. Encima van ellos, nosotros la palabra que damos al gobierno, hemos salvado, hemos hecho tal, hemos hecho cual. Ahora el gobierno aparece como salvado. Hemos logrado poner en marcha hemos sufrido las grandes plagas bíblicas, poco más o menos, porque hemos tenido este parón, esto tal, esto cual. Bueno, pues sí, ha sido importante, y las causas, de hecho, ahora se empezaron a investigar porque se han producido algunos fallecimientos por fallos en los equipos de generadores, gente que estaba con respiradores, que a lo mejor no han funcionado bien y han fallecido, no se sabe todavía cuántos, pero lamentablemente se han producido fallecimientos, ¿no? Sí. Pero lo que digo, primero el tema de kit, la psicosis, el manejo a través de la psicosis, Marruecos como aliado fundamental de España y salvador de España como de los buenos, eso es lo que yo veo así, y que bueno, que tenemos que las nucleares culpables, o sea, sin haber funcionado, las nucleares culpables. Hay 5 plantas, ¿no? Tengo entendido ahí en España. Sí, no sé si quedan 5 o 6. Porque se han desmantelado. O sea, mira, yo a lo que voy, y a lo que voy es a lo siguiente. Se me hace muy extraño que hace un tiempo Alemania y otros países han desmantelado. Luego en España, lo que hemos visto donde se están derrumbando las presas de Franco. No digo las presas de Franco, las presas que se construyeron durante el régimen de Franco. O sea, es como España es conocido por lo que se llama una isla energética, que solamente hay pocas islas energéticas. Una de ellas está en Bielorrusia, gracias a Rusia.
Otra es en España, que le vende, como tú dices, electricidad a Marruecos y le vende a Francia. Sin embargo, Francia lo que ha hecho es presionar a Alemania para que desmantele sus plantas nucleares. Y decíamos con Francisco fuera de grabación que Francia pretende convertirse en la Alemania de Europa, pero Francia nunca va a poder ser la Alemania de Europa porque simplemente están podridos. No sirve Francia. Perdón, me largo un poquito. La que podría sustituir a Alemania es España directamente. Entonces yo veo un ataque directamente. Yo voy a ser bien conspiranoico aquí, Carlos, Enrique y Francisco. Yo veo a España rodeada de enemigos. Fíjate, solo voy a puntualizar, voy a decir una cosilla y que hablen los compañeros, porque si no voy a estar aquí en plan monopolista. Me va a parecer a nuestro amigo Carlos, que no está hoy, no está aquí, y no es del Carlos Voz Disidente. Lo siento, Carlos Areta, te quiero mucho. Pero bueno, pues fíjate, la polémica que hay en Europa, en la propia Unión Europea. Tengo el cronómetro puesto, Enrique. Hace bien. Con las centrales nucleares sí, centrales nucleares no, que lograron meter que la electricidad producida por las centrales nucleares sea considerada como energía verde. Claro. Para no seguir cerrando. Como dicen ustedes, manda cojones. Ya, claro, es así. Bueno. Sí, yo recuerdo eso, Enrique, cuando dijeron que iban a considerar la energía nuclear como energía verde, que era increíble. Es que, ¿sabes qué me parece? Y ahí ya les doy el paso a ustedes, Francisco y Carlos. Me parece, este escenario a mí me da risa por no llorar, porque luego cuando estudias la geopolítica y la historia, te das cuenta que ya han pasado estas cosas. Cuando se utilizaba mucho el carbón y que estaban en esa transición de pasar a los países, de dejar el carbón hacia el diésel, o sea, un derivado del petróleo, se empezaron a publicar muchísimos artículos donde se decía que el petróleo era mucho más verde, o sea, mucho más... ¿Te acuerdas de ese famoso artículo de 1912 que decía que el carbón contamina la capa de ozono? Y decían que el petróleo era más amigable que el carbón, ¿no? Es que están Entonces me parece lo mismo de ahora. Samuel, están haciendo exactamente lo mismo ahora con el petróleo, lo mismo que hicieron en su día con el carbón. Sí. Increíble. A ver, no sé quién quiera tomar la palabra, Francisco o Carlos. Sigue tú, Carlos, sigue tú. Bueno, yo tengo claro que esto ha sido un ataque. No estoy seguro si ha sido Francia, si ha sido Marruecos, si ha sido en plan... Yo creo que más que nada, y yo sí que soy bien conspiranoico, bastante, tío. Y yo pienso que esto es la puesta en escena de la agenda, nada más y nada menos. Yo creo que, y más teniendo en cuenta la de cosas que han pasado estos últimos años. Por ejemplo, me acuerdo yo el tema de cuando empezó el problema de la distribución de energía con Rusia y demás, cómo nos decían que teníamos que poner la lavadora a las 12 de la noche para no consumir tanto, para no gastar tanto. Yo pienso que esta gente también teniendo en cuenta todo lo que hablan siempre de la huella de carbono y demás, yo pienso que esto es simplemente un ataque psicológico a la población, como una terapia del shock, como siempre, y que esto es el principio de distintos cortes que se van a dar en distintos lugares. En un principio están diciendo que no saben lo que es, pero obviamente empezarán a especular con temas de, yo qué sé, podrán decir el cambio climático, que ya lo he escuchado, sabotaje, ataques cibernéticos, podrán decir también y distintas cosas que parece que quieren ir por ahí, y lo que quieren es venderte las energías renovables. ¿Qué ha pasado con las energías renovables? Que las energías renovables no siempre funcionan. Por ejemplo, la energía eólica, si no hay viento, no funciona. No puede tener A ver, lo que quiero decir es que las energías renovables no son ilimitadas la energía. Entonces, lo que sí pueden hacer es hacer cortes sistemáticos en distintos sitios y simplemente control. Es lo que quieren hacer, control y que nos acostumbremos a eso que ellos dicen en la agenda de no tendrán nada y serás feliz. Yo creo que nos están acostumbrando a todo eso. Yo lo veo así. Yo veo que esto es el principio de más cortes que va a haber. No sé si aquí en España, en distintos sitios. Y bueno, después hay que recordar el tema del ciberpolio.
Ajá. del año 2021, un año después de aquel evento 201. Estoy fatal con la tos, Guillo. Y recordando eso, pues no me extrañaría que fueran a ponerlo en práctica. Paso palabras, es que estoy con la tos fatal. Tranquilo, tranquilo, Carlos, tú recupérate, tómate una agüita ahí y nosotros seguimos. Tú tranquilo. Francisco, adelante. Oye, Bueno, perdón, Francisco, antes de pasar al tema, perdón, sí es cierto, quiero disculparme. Y pensaba decirlo al principio porque aquí dice, My Sweep dice, qué ofensa ponerle a un precioso pastor alemán la cara de un perro mil leches. Dice, es cierto, discúlpenme, le puse aquí, o sea, yo no lo puse, yo me encontré la imagen, pero yo pensaba decir, con el perdón de los perros. A mí de hecho no me gusta que le digan Perro Sánchez porque se me hace un título muy, muy importante el de perro como para ponérselo a ese tipo. Ahora sí, Francisco, adelante. sí, este tío es más comparable con una cucaracha o con una rata, más o menos. Exacto, sí. Bueno, yo no sé si ha sido un ataque o no ha sido un ataque, pero bueno, últimamente ha habido también un pequeño conflicto con Israel entre España por una cancelación de un contrato de compra de armamento que luego al final lo tenemos que pagar igualmente e incluso se va a pagar más porque se va a pagar una multa por incumplimiento de dicho contrato. Marruecos es un gran aliado de Israel también. El presidente de Francia es un cachorro de la familia Rothschild y bueno, son todo, como decís vosotros, teorías de la conspiración, pero bueno, yo lo poco que he podido averiguar a través de algún experto que ha hablado en la materia, se supone que las centrales nucleares lo que dan es estabilidad a las redes eléctricas, ¿no? Claro. Y que había 2 de ellas que estaban apagadas al completo, o sea que no estaban produciendo nada de energía, y las otras que había tampoco estaban en su máxima capacidad, ¿no? Y se ve que hubo un pico de energía, de energías renovables que no generan ningún tipo de estabilidad dentro de la red eléctrica, ¿no? Entonces, por lo que hablan los expertos, puede tener que ver con eso. Y como ha dicho muy bien Enrique Lemus antes, la persona que dirige la red eléctrica española, o sea, es una persona que no tiene nada que ver su preparación académica con poder estar en ese puesto, ha sido colocada a dedo pues porque sí, porque al final están colocando a dedo en todas las instituciones el gobierno para controlarlo todo, ellos, y poder crear así sus relatos. Y yo no descartaría que no haya sido el mismo gobierno que haya hecho maniobras al respecto, sabiendo que esto podía pasar, ¿no? Incluso habiendo estado diciendo, no sé si he formulado muy bien esa frase, o incluso habiendo dicho el mismo presidente literalmente que el hecho de que en España hubiese un apagón, que eran bulos de la ultra extrema derecha, ¿no? Como lo llaman ellos. Pero bueno, yo si tengo algo seguro y he aprendido algo durante estos últimos años, es que todo lo que diga Pedro Sánchez, lo contrario es la Es lo realidad. contrario. Sí. Yo Sí. cuando estaba acusado estaba pensando lo mismo. Si este tío está diciendo ahora mismo que no creamos en bulos, que esto no se va a volver a repetir, que no hay nada detrás de que queramos hacer cortes de luz, es lo contrario. Tenerlo claro. Es así. Exacto. Y lo que decía Carlos también de que podía haber sido una prueba, ya que España sí que es una especie de lugar de experimentación para las élites, como ya hicieron en los años 80 una especie de acuerdo con la Organización Mundial Meteorológica, donde se iba a utilizar a España para pruebas meteorológicas, ¿no? Valga la redundancia, pues ¿por qué no en esto también? Lo que pasa que si ha sido una prueba para conocer la reacción de la gente, pues no les ha salido muy bien, porque aquí tenemos una sociedad tan aborregada y tan sumisa e indigente intelectual que en vez de salir a protestar a las calles, lo que han hecho ha sido ponerse a bailar y a tocar la guitarra, a cantar canciones y como focas a salir a aplaudir a las terrazas cuando ha vuelto la luz, ¿no?
Entonces, no sé si les ha salido muy bien el experimento, si ese experimento como fin tenía crear algún tipo de caos, ¿no? Pues a lo mejor va, o sea, ahorita decía, y esto lo hablamos con Enrique, pero creo que fue la parte donde se le cortó la transmisión. Estábamos hablando de una cuestión que se llama la teoría de la turbulencia social, y ahí regreso un poquito a las palabras que nos decía Carlos, que él cree que es una especie de ensayo de doctrina del shock. Y en efecto, realmente cuando pasó esto, yo me acordé luego de lo que escribí en mi libro El mundo detrás de las cortinas, hablando de la turbulencia social y profundizando un poquito más en una cita que puse de Daniel Stulin, que a muchos no les gusta, pero no se puede negar que tiene atino en muchísimas cosas. Él, en un libro que se llama El Club de los Inmortales, menciona a dos científicos del Instituto Tavistock, Eric Trist y Fred Emery. El documento que ellos hicieron, que fue hace poco, o sea, hace poco alguien lo volvió a escribir porque había desaparecido, y digo escribir porque realmente está no reescrito, o sea, más bien transcrito. Y es los niveles de organización de los ambientes. Y ahí estos científicos hablan de la mentada turbulencia social, pero así lo explica Daniel Stulin. Miren, dice, Eric Trist y Fred Emery desarrollaron una teoría acerca de la turbulencia social, un así llamado efecto amansador de los shocks del futuro. Y aquí va a conectar con eso que dijiste tú, Francisco. Un así llamado efecto amansador de los shocks del futuro, en el que podría amansarse a una población a través de fenómenos colectivos como desabastecimiento de energía, colapsos financieros y económicos o ataques terroristas. Si los shocks eran lo bastante seguidos y se asestaban con una intensidad creciente, cabía la posibilidad de conducir a toda la sociedad hacia una situación de psicosis colectiva, afirmaban Trist y Emery. También aseguraban que se produciría una disociación, y ahí conecto con lo que tú decías, Francisco, de los individuos que intentarían evadirse del terror de la espantosa realidad emergente. La gente se negaría a aceptarla y se refugiaría en diversiones y espectáculos populares como la televisión, como la música, o como salir a la calle, como decías tú, Francisco, a ponerse a bailar. O sea, yo es lo que vi, yo que me he metido mucho en esta cuestión de la psicología de masas, yo es lo que vi cuando empecé a mirar a la gente que salía a bailar y que se ponían ahí. Yo dije, esto es una operación. Obviamente yo lo que creo es que sí tiene mucho que ver Marruecos y Francia, por lo que hablábamos la otra vez, Enrique, pero les quiero mostrar algo más antes de que pasemos. Te he puesto ahí, Samuel, que... Perdón, lo quité, compártemelo. De Klaus Schwab, el del Foro Económico Mundial, que fue uno de los que estuvieron detrás de ese evento Cyberpolygon. Pues, a ver, ponlo y dice lo que pasamos dice este hombre. But still, pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring... ¿Qué pasó? Se fue. A ver, se atravesó lo otro, perdón. Ponlo otra vez del principio. Ponlo otra vez del principio, Carlos. ¿Lo pongo del principio? Vale. Sí, por favor. But still, pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. To use the COVID-19 crisis as a timely opportunity to reflect on the lessons the cybersecurity community can draw and improve our preparedness for a potential cyber. Este tipo parece que lo sacaron del cliché ese del nazi malo malote, ¿no? De las películas hollywoodenses.
Eso dicen que es nazi, pero yo pienso que es Rothschild, tío. Ya, claro, por supuesto que sí. Es que su madre es descendiente directa de la familia Rothschild. Es que es. Pero según estos lo quitaron del, ¿cómo se llama? De Wikipedia, y si no lo dice en Wikipedia, pues ya la gente no lo cree, Francisco. En Wikipedia pone que es nazi, pero realmente es un Rothschild. Su madre, Sí. o su abuela, no lo recuerdo bien, es una Rothschild, tío. Dice aquí Paco Marfil, es descendiente de Nostradamus. Sí, la verdad es que sí. Oye, pero mira, ahora vamos a regresar al orden, ¿no? Para ver lo que nos dice Enrique de lo siguiente. Yo no sé si haya sido de esta forma porque hay muchas formas de colapsar la energía, las redes eléctricas, pero yo quiero que vean este video, no sé si lo habrán visto, dura 3 minutos, lo voy a poner un poquito acelerado para que no nos haga perder muchos minutos, siempre y cuando se entienda. Esto es una bomba de grafito que se llama, de la cual estuvo hablando una persona que en España yo creo que es uno de los que tiene mucha llegada en el público y afortunadamente parece que es por lo menos un poquito conspiranoico como todos los enemigos del poder, que así les llaman conspiranoicos, que es el señor Pedro Baños. Él habló un poquito de esto, pero este video lo aborda de una forma muy interesante. Veamos. Bomba de grafito. Lo primero que tenemos que saber, ¿qué es el grafito? El grafito es una forma alotrópica, capacidad de algunos elementos para presentarse como compuestos naturales con propiedades y estructuras moleculares diferentes, del carbono que se presenta en la naturaleza. Dependiendo de la temperatura pasa de comportarse de un semiconductor a un conductor semimetálico. Esta propiedad es la idea en la que se basa la bomba. Otro dato a tener en cuenta muy importante, la distribución eléctrica de cualquier país se realiza con redes de alta tensión. Para que no existan cortocircuitos, estas redes están separadas del suelo o elementos que puedan producir cortocircuitos no deseados por elementos aislantes y por la distancia entre estos elementos y los conductores. Con estos elementos ya tenemos la esencia de la bomba. Funcionamiento. La bomba CBU-94 es una bomba de racimo en cuyo interior van colocadas 200 ojivas BLU-114/B. Estas ojivas se parecen a unos cilindros metálicos. Una vez la bomba es lanzada y según la programación que se le haya realizado, la bomba se abre dispersando las 200 ojivas. Liberadas dichas ojivas, cada una de ellas abre una especie de pequeño paracaídas que frena la caída de la ojiva y a su vez provoca que se posicione de forma vertical. A una altura determinada, dentro de la ojiva se produce una explosión que libera los filamentos de grafito, que generan una especie de redes que caen sobre las redes de distribución, produciendo cortocircuitos que dañan las instalaciones, generan incendios e incluso pueden herir a personas. Usos. En un primer momento, estas ojivas eran llevadas en dispensadores colocados en misiles de crucero. El primer uso de este tipo de arma es en la Primera Guerra del Golfo, 1990 a 1991, donde destruyó más del 85% de la capacidad de generación del país. Los iraquíes observaron cómo funcionaba este armamento y cuando eran atacados, dejaban las redes sin tensión abriendo los disyuntores, pero esta táctica era inútil, ya que es necesario limpiar de forma muy laboriosa los conductores para que las fibras de grafito se eliminen al completo y no provoquen daños en la red. También fue utilizada en forma de bomba, en la operación Allied Force, bombardeo sobre Yugoslavia del 24 de marzo de 1999 al 10 de junio de 1999. El primer uso oficial fue en un F-117 a Nighthawk el 2 de mayo de 1999, logrando apagar el 70% de Serbia. A pesar de este primer golpe, los serbios lograron restaurar la red eléctrica y se volvió a utilizar la bomba el 7 de mayo de 1999. A pesar de este primer golpe, los serbios lograron restaurar la red eléctrica y se volvió a utilizar la bomba el 7 de mayo de 1999. Actualmente, Corea del Sur está llevando a cabo un programa para hacerse con bombas de grafito para su uso en un posible conflicto con Corea del Norte y de esta Bueno, ya lo de Corea del Norte ya no nos interesa. ¿Cómo ves, Enrique? No sé si esto haya sido, pero la posibilidad está. Hombre, ¿Qué opinas? Pues mira, pues lo que están diciendo, el único que tiene esta bomba es el amigo americano. En principio no la tiene además. No se ha oído hablar que Rusia lo utilizara contra ninguna central ucraniana en la operación militar especial ni nada de esto. Entonces, que existe, que se ha utilizado, hombre, yo no creo que haya sido así. Yo personalmente no lo creo. No creo yo que haya venido tampoco un avión furtivo, un F-35 o cualquier avión haya lanzado la bomba y se haya... Enrique, pero mira, yo soy abogado del diablo, ya sabes, ¿no? O sea, yo los escucho a ustedes, pero a lo mejor, o sea, no descartemos que en un momento dado diga Estados Unidos, ¿sabes que se me cayeron como las 4 bombas nucleares que se le cayeron ahí en España? ¿Te acuerdas? Sí. Afortunadamente no explotaron. Palomares.
En Palomares. O sea, que se te caiga una está bien, pero 4. Claro, porque se cayeron todas las del avión. O sea, pero... Todas las del avión. Eran termonucleares. Además eran termonucleares las que se cayeron. O sea, bueno, yo creo, como te digo, hay otras formas de realizar este tipo hay otras formas de reventar las redes eléctricas. Una de ellas es a través del simplemente dejar de consumir. Dime. ¿Sabe lo que pasa? Que una de las cosas que están hablando los expertos, yo esto ayer y hoy he estado escuchando sobre todo he procurado escuchar a ingenieros que saben de esto, porque yo no tengo ni puñetera idea, ¿no?, de cómo funciona. Y una de las cosas que alegaban de este pico, este problema, dice que pudieran haber surgido con los aerogeneradores por la generación de corriente reactiva. Al ser un motor, esa corriente genera picos de energía que generalmente cuando toda la corriente provocada por todo motor produce una corriente reactiva, que generalmente, pues yo que sé, en una empresa, en una fábrica, lo que hace es meter baterías de condensadores que lo que hacen es reconducir esa corriente reactiva y luego la revierte otra vez a la red, con lo cual tienes un ahorro. Pero de la otra forma lo que hace es tener picos. Te produce la energía normal más la sobrepasada. ¿Qué pasa? Que si todo lo basas en esto, sí que te puede provocar una serie de problemas. Esto lo han dicho algunos como una posibilidad, sin asegurar evidentemente que haya sido este el problema. Yo al final creo que no va a haber sido solo una cosa, porque que caiga en cascada todo el sistema eléctrico de un país, de dos países, porque Portugal también podría de haberlo visto, podría haber cortado un enlace con España, ¿no? Entonces se hubiera quedado con su generación, que hubiera sido menor, hubiera cortado el enlace, pero no hubiera tenido ese pico. Portugal no, yo creo que también es bastante autosuficiente en tema eléctrico, sobre todo con las hidroeléctricas que tiene. Digo las hidroeléctricas que tiene porque además son con ríos que comparte con España. Y bastante de estas plantas hidroeléctricas las tiene justo en la frontera con España, ¿no? Sí. Y no lo sé qué haya pasado con todo. Es muy raro, muy raro. Yo creo que estas cosas, ya veremos a ver cuando dé la explicación oficial, que a lo mejor te llega alguno y te dice, mira, esto ha sido por esto, y esto es A más B más C más D y punto, y no hay vuelta de hoja. Que luego que eso se haya podido paliar de alguna manera o no, pues eso ya es lo que habría que ver. Lo que ha comentado Francisco con el tema de las centrales nucleares, efectivamente, que si las centrales nucleares no se le metiera la carga que se le mete, tú la tienes generada, tienes una caída y automáticamente la pones en funcionamiento, vuelves a meter electricidad a la red y empiezas a recuperarla. El problema es que colapsó, yo no sé cómo funciona, pero imagino que es como, pues empiezan a bajarse automatismos en todos los sitios, que luego cuesta volver a poner todo en marcha porque el propio consumo que está enganchado a esa red lo que hace es tirarlo para atrás. Esto es muy común a lo mejor en una fábrica que se cae la red de la fábrica y los motores que funcionan en esa fábrica están conectados a la red. Entonces, al volver a poner en marcha el sistema eléctrico, lo que hace es tirarlo atrás por la punta de arranque de todos los motores, por ejemplo. Y te tira atrás. ¿Qué tienes que hacer? Desconectar todos los motores y irlos conectando uno a uno, que es lo que ha pasado y por lo que tarda todo esto. Claro, esto lo vemos a escala de un país como España, pues al final te pasa que tienes en los sitios más favorables, que fue Vascongadas y una parte del norte de Cataluña, digo una parte, porque en otras partes no, que fueron 4 horas, en el centro peninsular fueron 6 horas, pero por ejemplo mi hijo, estuve hablando con él en Barcelona, y eran las 12:30 de la noche y no tenía luz. Y en Madrid al día siguiente, en algunas zonas. Entonces, bueno, también hay que ver. Pero aquí yo, fíjate, yo también soy más... Aquí sí que soy más conspiranoico de decir que el propio dice, no, vamos a perjudicar a estos. Una zona vamos a perjudicar más a una zona que a otra, porque ahí sí que hay intereses políticos. Una de las cosas que hicieron las
varias comunidades autónomas, al final se fueron sumando más, fue delegar toda la responsabilidad de esto en el gobierno. O sea, digo, nivel de emergencia 3, que se haga cargo el gobierno, las autonomías aquí, que somos muy... Todos somos machotes, pero ahora te vas a comer tu hermano. ¿Y a qué te recuerda eso, Enrique? Estos han aprendido ya de lo de La Habana, ha dicho que no, ya verás, te vas a echarme tú la culpa, toma, ahí tienes el marrón. Y luego ha salido el otro, hemos tenido muchos problemas, a pesar de todos las desgracias que hemos sufrido, hemos sabido afrontar. Lo primero que ha hecho el presidente, hablando del borreguismo que ha mencionado Frank, que es cierto, que es lamentable, lo primero que ha hecho el presidente, estoy orgulloso de nuestra población, la ciudadanía se ha comportado de una forma magistral, tal, dando vaselina, el tío dando vaselina. Claro, no ha hablado de que cuando se ha ido la luz en muchos centros comerciales, algunos salían corriendo con cajas, con todo lo que podía, saltándose en las cajas y saltándose todo, eso no lo menciona. Pero bueno, la verdad es que no ha habido ningún incidente grave, porque la mayoría del corte se ha producido siendo de día. Uh-huh. Si este mismo corte se hubiera producido de noche, porque además había otra circunstancia que la gente no se ha dado cuenta, o mucha gente no se ha dado cuenta, que había luna nueva. O sea, que la oscuridad hubiera sido bestial. Sí. Oye, y por cierto, ahí a ver si... no sé si los demás quieren tomar la palabra y explicarnos si hubo algún conato de, pues de disturbios, que era lo que yo realmente temía. Si esto se alargaba un poco más, pues ya sabemos que hay por ahí en España algunos grupos que les encanta esto, ¿no? Bueno, yo he escuchado que había saqueos, algunos saqueos, y eso sí que había, sobre todo por el norte de España. He escuchado, curiosamente, por el norte de España, que es donde más personas de cierto lugar que está señalado un poco al sur del mapa que has puesto, es donde más hay de esto, ¿sabes? ¿Y por tu región no se vio algo, Fran? No, bueno, aquí en mi pueblo nada, no se vio nada. Además, a las 9:30 de la noche o de la tarde ya se había restablecido todo. Uh-huh. Entonces fueron prácticamente 9 horas que estuvimos sin luz. Y bueno, yo sin teléfono estuve hasta ayer por la noche, que no me funcionaba el teléfono móvil, ni podía hacer llamadas ni nada, ¿no? Pero no, aquí poca cosa. Aquí vivimos en una España bastante tranquila y bastante española. Aunque sí que hay agentes externos, pero bueno. Pero sí, yo estoy convencido de que si se hubiese prolongado durante 2 o 3 días esto, sin duda habría habido disturbios y saqueos, como los hubo en ciertas partes de Valencia después de la gota fría, donde grupos prácticamente organizados de los que hacía mención Carlos fueron a estos pueblos y barrios de Valencia donde se habían quedado sin luz a saquear todo tipo de negocios, incluso a meterse dentro de las viviendas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ha sido demasiado corto para eso, pero si esto se prolongase durante 3, 4 días, estoy seguro de que habría habido por lo menos saqueos generalizados. Oye, hay una cuestión acá que, y volvemos a dar la vuelta, ¿no? En el carrusel en el que hemos entrado. Lo que hemos estado viendo, Enrique, Carlos y Francisco, yo desde mi perspectiva, ¿no? Que yo aquí lo que quiero es escuchar la opinión suya, ¿no? No tanto la mía. Lo que yo he estado viendo en particular es que Marruecos como que hay una campaña de los enemigos de España de convertir a Marruecos en la próxima potencia del Mediterráneo, en el sentido de que dejan expuesta a España en la cuestión de Ceuta, de Melilla, al no darle el reconocimiento que deberían haberle dado a la soberanía española sobre esos puestos. Y por otro lado vemos también que hay un proyecto muy grande también de
que es precisamente que se llama el proyecto de energía X-Links Marruecos-Reino Unido, que para mí es una salvajada realmente. Yo lo que antes había expuesto en algunas ocasiones es que los interconectores van de frontera a frontera y de los más espectaculares era en los que unen Francia con Inglaterra, pero esto estamos viendo que iría básicamente o sea, cruzaría toda la península ibérica, pues obviamente pasando, o sea, dejando de lado a España. En este sentido, la geopolítica de la electricidad, que es pocas veces se trata, Enrique, vemos ahora que mucha gente ya se está dando cuenta que realmente la cuestión eléctrica es tan importante como el gas, como el petróleo y como otros aspectos, ¿no? A ver, Marruecos está montando una superplanta fotovoltaica en el Sáhara, que me imagino que con eso será lo que pretende después exportar electricidad, pues, a Estados Unidos, a Reino Unido. No es la forma más razonable, ni muchísimo menos, de llegarlo ahí, porque será una línea completamente nueva y no, vamos, teniendo las vías por España o por Portugal o vía Francia, no se justifica eso. Yo no sé quién la habrá, si este proyecto como tal está en marcha o no está en marcha, o es una... Es una propuesta. La información dice que es una propuesta para crear 11.000 o 11.5 gigabytes de generación renovable. ¿Y por qué justifican irlo metiendo, por ejemplo, lo que es en el Golfo de Vizcaya, toda la zona esta, en el Cantábrico, toda la vuelta? Cuando se va por el mar puede ir a cierta profundidad, y al final serían como los grandes cables de conexión telefónica, las conexiones intercontinentales entre América y Europa. Están los cables ahí de conexión. ¿Por qué hacer esta figura, no? Cuando sí, no, es que sería mucho más barato utilizar la red que hay, o utilizarlo por tierra que por el otro lado. Claro, pero ahí lo que tendrías que hacer es como cuando pasa un gasoducto, pagar al país de tránsito. Claro, entonces, pero la infraestructura técnicamente se puede hacer, imagino. Pero yo creo que... Técnicamente, ojito, técnicamente según va por ahí tampoco, porque se está metiendo en aguas jurisdiccionales de España, de Portugal y de Francia. Y habría que ver... las aguas jurisdiccionales, recordemos que son territorio soberano de cada país. Claro. Y son 200 millas. Cuando hay, y si no la distancia intermedia entre una costa y otra cuando hay conflicto. Entonces ahí, al final, ¿sabes lo que te digo? No lo sé. Y más tampoco, ¿qué sentido tiene pasar, por ejemplo, según está dibujado, Sí. Esta es la zona del Sáhara, aproximadamente Ifni o por ahí. Lo lógico sería ir por tierra y luego Mira, te digo exactamente por dónde va, porque aquí tengo la ficha técnica. Dice, si se construye, el cable submarino se extenderá desde la costa cercana a Tan en el sur de Marruecos hasta el punto de conexión en National Grid en Aberystwyth, cerca de la costa norte de Devon, Inglaterra. Pasaría por el Golfo de Vizcaya, obviamente. O sea, ese sería el recorrido, supuestamente, pero no dan detalle de por dónde pasaría de aguas jurisdiccionales españolas y portuguesas. Piénsate que son 200 millas, Claro. Las millas es, para que nos pongamos una idea, la anchura que tiene Portugal, para situarlo en el mapa. La anchura de Portugal será más o menos lo que tiene Portugal de anchura. Serán mira lo que acabo de encontrar aquí. Miren lo que acabo de encontrar aquí. Dice, el recorrido del cable pasa por España, Portugal y Francia, pero no está previsto que tenga ninguna conexión eléctrica con estos países. Yo lo que me imaginaba, o sea, es que yo estoy aquí viendo la información en vivo con ustedes, lo que me imaginaba es que se iban a hacer unos interconectores hacia España, hacia Portugal y hacia España y hacia Francia, obviamente porque está pasando enseguida de ellos, pero si es nada más exclusivo para Inglaterra, me llama mucho la atención, francamente. A mí también. Carlos. La verdad que es muy raro, tío. Y tiene que pasar por todo lo que está pasando, tío, por aquí, por España, Portugal, Francia. Es muy extraño. Y todo lo que tienen con Marruecos me parece muy extraño.
están aupando a esta potencia, a este país que sea una potencia, mejor dicho, y la verdad que a mí me resulta bastante intrigante y amenazador, sobre todo. Y teniendo en cuenta también, pues, una de las cosas que yo he pensado, por la excusa de que Marruecos pueda estar detrás de esto, es porque España ha dejado también de comprarle armas a Israel, por lo visto. Sí. A ver, Y armas como tal, no, porque de hecho España compra un montón de armas a Israel. No una ni dos, un montón. Lo que ha saltado es que España compra la munición, tiene un contrato de compra de munición a Israel, y la munición esa es de 5,56, pero es que he oído a algún experto decir, no, es que las pistolas de la policía están preparadas solo para las balas, para la munición israelí, no se lo creen ni ellos. O sea, el que ha escrito ese artículo no ha disparado una pistola en su puñetera vida. No tiene ni puñetera idea, pero bueno, tú calumnia que algo queda y ya está, ¿sabes? O sea, Claro. has hecho el arma para esa munición. A mí que me digan qué arma hace para una munición en concreto. Bueno, aquí cuando se vendió Santa Bárbara, se vendió a General Dynamics, pues España, ¿qué hizo? Pues empezar a comprar munición a Israel. Lleva muchos años comprando munición a Israel. No es nada, ¿no? Entonces, y a Israel le sigue comprando un montón de cosas. No te creas tú que son hasta un montón de sistemas informáticos de seguridad militar. yo tengo aquí un vídeo, Samuel, perdón que te interrumpa, Enrique, muy, muy interesante. Si quieres lo podemos poner a cámara rápida también. Dura 14 minutos, pero es muy, muy interesante sobre lo que habla este señor. Lo he estado viendo el vídeo y me parece muy interesante. A ver, ponlo y mientras nos va diciendo Fran qué opina de este tema. Bueno, O sea, no sé si lo tenías en el radar, Fran, esta cuestión de la conexión con Inglaterra, entre Marruecos no. y Inglaterra. La verdad es que lo de la conexión con Inglaterra es la primera vez que lo veo, ahora o que lo escucho, pero lo que sí que está claro es que a través de diferentes maniobras que han hecho el ejército estadounidense cerca de aguas canarias, por ejemplo, de aguas españolas, con el ejército marroquí, donde llegaron a desplegar creo que 10.000 soldados del ejército marroquí, y luego hubo otras maniobras de los ingleses también con Marruecos, aparte de la gran cantidad de armas que les están vendiendo, sea Estados Unidos como también Israel a Marruecos, y que en Europa se esté fomentando prácticamente todo tipo de productos marroquíes sin ningún tipo de control al que están sometidos, por ejemplo, los agricultores españoles o europeos en general, está claro de que quieren convertir a Marruecos en una potencia. Luego eso puede tener muchos motivos, pero bueno, al final el continente, digamos, más saqueado de siempre por sus recursos ha sido África, ¿no? Y es bastante probable que estén creando a través de Marruecos tipo una base de operaciones para los americanos, los estadounidenses y los piratas ingleses también, ¿no? Junto con Israel, para poder controlar todos los recursos africanos, porque al final el enemigo, ¿no? es Rusia, y sabemos que Rusia tiene muchos recursos propios, sobre todo en lo que es la Siberia y en la región siberiana, y bueno, y también para tener a alguien que les controle, digamos, el Mediterráneo, ¿no? Y porque al final la entrada al Mediterráneo está dividida entre Marruecos y España, por decirlo de alguna manera. Y a España ya sabemos que no nos quieren ni en pintura, ya históricamente es así. Entonces yo sí que estoy muy convencido de que quieren crear o convertir a Marruecos en una gran potencia, y en mi opinión va a ser también para controlar no solo el Mediterráneo, sino África en general. Marruecos llevan tiempo, se está modernizando mucho, es cierto. Y luego hay otra cosa que es a tener en cuenta, y curiosamente ha salido hace poco, lo he leído hace poco, algo que yo ya había comentado hacía bastante tiempo, hace unos 6 años, 7 años, Marruecos
inauguró una gran base en Alcazarquivir que se la ofreció a Estados Unidos para que lo ocupara en detrimento de la base de Rota. Marruecos es el primer país del mundo que reconoció la independencia de Estados Unidos y tiene unas relaciones muy especiales con Estados Unidos. Por lo menos amigable. Es cierto, ahora mismo está habiendo unas maniobras en toda África. Bueno, en África, sí, hacia la mitad de África, en las cuales España está participando en una parte y en otra no. Por ejemplo, en Marruecos las tropas españolas no están participando, pero sí que está participando en Túnez. Y eso es lo que están... el tema de estar potenciando a Marruecos. Marruecos ha sido el primer país árabe, fue el primer país árabe en reconocer al Estado de Israel. Tiene buenas relaciones, ya lo he mencionado más veces. En todos los gobiernos desde 1948, el Estado judío de Israel se llama así, no es que lo diga yo, el nombre real es así, para precisamente evitar que haya otros que puedan gobernar allí. No menos del 30% de los ministros han sido de origen sefardí marroquí. Actualmente creo que tiene 4, pero ha llegado a haber 7 ministros en diferentes gabinetes. O sea, el peso que tienen los sefardíes de origen marroquí, que fueron los que fueron expulsados de España, claro, en Marruecos, pues es muy grande, ¿eh? Y esto todo hay que valorarlo. Hablando de esto, lo dije el otro día y lo sigo diciendo. A mí no me preocupa que Marruecos se arme porque es su obligación como país y es su derecho. Es su derecho. A mí eso no me molesta. A mí lo que me molesta es que no haga España lo propio para poder contrarrestar eso. Así de claro. Yo no puedo acusar a nadie de ejercer su derecho a armarse como quiera y cuanto pueda. El problema está que si es mi enemigo, que yo no me prepare para un posible enfrentamiento con él, o por lo menos que sirva de disuasión. Esto es así. Pues este es el tema de Marruecos, y Marruecos es verdad, se ha modernizado mucho en tema de infraestructura, está modernizando mucho. Parece que lo del túnel, que ya hablamos en un programa, Samuel, el túnel de Marruecos, España, África-Europa le llaman, Marruecos, España, que están empezando a hacer las valoraciones y empezando a llevarlo a la práctica con estudios serios, que yo te dije en ese, y lo sigo diciendo, soy el primero que abre la válvula para inundarlo. O sea, cuando esté funcionando, yo abro la válvula que se inunde el túnel antes de inaugurarlo. Vamos. Por eso decía sarcásticamente que Marruecos es amigazo de España, ¿no? Carlos, a ver, ponnos el video y haznos comentarios, ¿no? ¿De qué trata? Bueno, el vídeo es muy interesante, te habla de toda la teoría de lo que estoy hablando, ¿no? Del tema de cómo quieren empezar a crear por lo que tú has dicho, la turbulencia social. Más que nada, y sobre todo hablarte de por qué quieren hacer esto. De empezar a hacer cortes de energía. Muy interesante el vídeo. Lo he visto esta tarde y me parece muy interesante. Lo que millones de españoles y portugueses vivimos el lunes 28 de abril no fue un simple fallo técnico, fue una prueba, un simulacro en vivo, un mensaje claro. A las 12:30 del mediodía se produjo un apagón masivo en toda la península ibérica. Ciudades paralizadas, hospitales sin luz, cajeros fuera de servicio y por la tarde internet cortado en casi toda la península ibérica. Un caos instantáneo. Y sin embargo, la gente demostró pasividad y mucha dependencia. Y sobre todo, todo muy ordenado como para ser un accidente. El 28 de abril de 2025 no fue un simple accidente eléctrico, fue una advertencia cuidadosamente ejecutada. Un ensayo en vivo para lo que está por venir, porque esto se va a volver a repetir, y no una, sino varias veces. Será la nueva normalidad hasta que, como siempre, vengan con su salvación. Ya sabéis, problema, reacción, solución. Pero ¿qué está pasando realmente? Los poderes energéticos y políticos europeos llevan años avisando en voz baja de que vendrán apagones, que habrá que acostumbrarse a menos energía. ¿Pero por qué? Porque están ejecutando un plan de reajuste total del sistema de vida occidental. Y necesitan cortar el flujo para controlar el comportamiento. Esto no fue un error, fue una demostración de poder. ¿Pero por qué quieren probar tu obediencia? Durante el apagón, nadie protestó, todos aceptaron el corte sin cuestionar. Muchos hasta se disculparon por no estar preparados, y muchos lo único que hicieron fue salvar. Y cuando volvió la luz e internet, todos aplaudieron como si no hubiese un mañana. ¿No te suena todo esto a lo que pasó hace ya 5 años? ¿De verdad crees que este evento coordinado en varios países fue algo espontáneo?
Eso fue exactamente lo que quería medir, y le salió perfecto. El lunes 28 de abril, millones de españoles fueron testigos de algo que hasta hace poco se consideraba impensable: la caída total del sistema eléctrico nacional sin previo aviso. Las calles quedaron mudas, los semáforos muertos, los móviles inútiles. La gente atónita se enfrentó durante horas a un silencio digital absoluto, sin información, sin dirección y sin asistencia real. Lo llaman fallo técnico, pero la sincronía, la rapidez y la extensión del apagón revelan otra cosa. Esto no fue un error, fue una acción coordinada, planificada y con un propósito claro. ¿Cómo puede colapsar una red eléctrica nacional sin que nadie lo anticipe? ¿Por qué ninguna entidad estatal o privada tenía una respuesta concreta más de 12 horas después? Cuando todos callan a la vez, algo se oculta. Todos los grandes medios repitieron el mismo guión: un accidente inesperado, posible sabotaje, ciberataque, que si tormenta solar, sin pruebas, sin datos, solo humo. ¿Dónde están los nombres? Los fallos específicos, los técnicos responsables no existen, como siempre. Red Eléctrica y los medios han lanzado su versión rápida: una pérdida de equilibrio entre oferta y demanda, bla 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 bla. ¿Sabes cuántas veces ha ocurrido esto en las últimas décadas? 0. Y ahora de repente, en pleno contexto de reformas energéticas, gasto militar y conflictos híbridos, ¡pum!, ¿nos quedamos a oscuras? Esto no es una avería, es una palanca psicológica. Seamos serios y dejemos de ser tan ingenuos. Además, entre las versiones que no velas en los medios oficiales, una empieza a sonar cada vez con más fuerza y que huele a azufre, como siempre. Dicen que el apagón también fue provocado por la inestabilidad estructural del sistema eléctrico altamente dependiente de las energías renovables intermitentes. ¿Qué significa esto? Que España lleva años vendiendo al mundo su transición verde ejemplar, aumentando masivamente la dependencia de la energía solar, eólica y otras fuentes inestables. Pero hay un problema: tal y como diseñaron esta red eléctrica verde, casualmente como siempre, y encima que la gente se está tragando sin rechistar, es que cuando el viento no sopla y el sol no brilla, o sopla demasiado y hay demasiado sol, la red no aguanta. Así que muchos se han tragado de que el año pasado no hubo sol, ni había lluvias, ni había viento. Y si no hay capacidad de respaldo suficiente como las centrales térmicas o de carbón y nucleares, que han cerrado, todo el sistema se vuelve frágil y muy vulnerable a una caída en cascada. Las energías renovables no generan la frecuencia estable de 50 Hz necesaria para la red. Cuando entran en masa y sin regulación adecuada, generan muchas fluctuaciones que pueden forzar la desconexión automática de zonas enteras. Las renovables dependen del clima. Si se producen picos de producción solar y eólica, el sistema Vamos no a reacciona a pararle un tiempo, ratito colapsa ahí, y se Carlos. desconecta como medida de protección. ¿De verdad me vais a decir que esto no lo tenían previsto? ¿Lo paro? Sí, porque se nos va a ir el tiempo porque es larguito, ¿no? Pero lo que está diciendo está bien interesante, ¿no? O sea, cómo se ha dejado de lado una infraestructura robusta, que vieja, que lo que fuera, que estuviera antigua, que la hizo alguien que no les caía bien a los de izquierda. Pero, y esta pregunta va para los tres, empezando por ti, Carlos, y después por Francisco, y cerramos con Enrique. ¿Qué tan dependiente es el gobierno español del dinero de Marruecos? Porque mira, lo que estamos viendo hace rato de esta cuestión de este proyecto, ¿no? De este gran proyecto que tienen entre Inglaterra y Marruecos, ¿no? Que es este cable. Pero acabo de buscar la opinión que tiene el gobierno sobre este proyecto y dice que lo apoyan totalmente el gobierno español. O sea, ¿por qué el gobierno español apoyaría un proyecto en detrimento de España? Si cuando vimos que por ahí a Rusia se le ocurrió hacer un oleoducto desde Rusia a Alemania, pues lo reventaron y ahora resulta que estos dicen, pues qué bien que lo hagan. O sea, ¿qué tan dependiente es el gobierno español de Marruecos? En la sumisión total que tiene. Yo pienso que se dicen muchas cosas, ¿no? Se dicen, por ejemplo, que Pedro Sánchez está siendo chantajeado por Marruecos a consecuencia de todo el tema del Pegasus, de esa tecnología israelí. Así que hay narices supuestamente detrás de eso también, como siempre. Y por eso accede a todas las peticiones que le está haciendo Marruecos. O sea, no es porque... O sea, no sé. Puede ser, ¿no? Es que tú sabes que el espionaje es dicen por ahí que ¿cómo se llama? La prostitución es el oficio más antiguo, pero yo en realidad creo que es la banca y el espionaje, ¿no? Y el espionaje, sí. Y además que también hay pruebas de diferentes presidentes del gobierno a lo largo de la historia que han sido chantajeados y han hecho con ellos lo que han querido. Totalmente. Entonces, pues puede ser. Yo no lo veo probable que puede ser que sea por ahí. O simplemente que esté obedeciendo pues a una agenda y ya está. La agenda es la destrucción de España en detrimento de Marruecos. Fran. Sí, yo también iba a hacer alusión al tema del chantaje que está recibiendo el gobierno. Y seguramente no solo el gobierno, sino toda la clase política española, ya que al final están todos bajo el mismo paraguas,
pero no creo que haya dependencia económica de España hacia Marruecos, sino es al revés. Están saliendo muchas partidas de grandes cantidades de dinero público para financiar infraestructura marroquí, para financiar trenes marroquíes, para la construcción de los estadios de fútbol, por ejemplo, para el Mundial, que se va a celebrar junto con Marruecos dentro de, ¿cuándo es? En 2 años, creo, o en un año, no lo sé. No sé cuándo es el Mundial, pero bueno, da igual. Y 2030, precisamente. 2030, pues bueno. Entonces, dependencia económica de España no creo que haya, pero lo que sí que se ha podido saber es que a través del Pegasus infiltraron el teléfono del presidente, de Pedro Sánchez, y seguramente no solo el suyo, y algo tienen que tener, ya no del presidente en sí, sino del Estado profundo español, a través de lo cual pueden chantajear a España y por eso están todas las clases sometidas, ¿no? Había aquí o sea, toda la clase política. Aquí había un señor, que seguro que Enrique sabe mucho más que yo de eso, que era además un amigo de los J también, bueno, sí, creo incluso que lo era, que es Jordi Pujol, que ha sido uno de los más ladrones en connivencia con prácticamente todos los partidos grandes o los 2 partidos grandes de España, que se demostró toda la corrupción y las conexiones que tenía, y cuando se le intentó llevar a juicio, pues la famosa frase de si caigo yo, caéis todos conmigo, ¿no? Y al final no le sucedió absolutamente nada. Entonces, yo creo que este sometimiento, aparte de la agenda que hay internacional, ¿no? Globalista para acabar con los pueblos europeos y con España sobre todo, ya que somos uno de los pueblos más importantes y más fuertes a lo largo de la historia. Aparte de eso, obviamente, seguro que hay algún tipo de chantaje que va más allá de lo económico. Oye, tiene una cara de... No sé, no quiero decir ninguna mala palabra, pero tiene una cara de cabrón, ¿no? Se parece a un personaje de la Guerra de las Galaxias, tío. Sí. Hablamos ¿Quién es Jabba the Hutt? De dragones y mazmorras, más bien. ¿Cómo era el personaje que se parecía? ¿Quién es Jabba the Hutt? ¿The Hutt? Uno que era como un bicho así bajito, tío. Es que era igual, exactamente igual. El Yoda. Ese era, sí. Es igualito, el cabrón. Oye, es cierto, aquí le ponen incluso que... Voy a poner una imagen que me encontré. Mira. Sí, no es broma, tío. Mira, ahí lo... Yoda, que no me sale el nombre, tío. No me sale el nombre. Sí, Oye, me encanta que hablar con un español es como hablar con un mexicano por lo campechano que son, pero bueno. Oye, Enrique, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, con Marruecos, curiosamente, hay una relación, una extraña, para mí incluso enfermiza, relación entre los gobiernos socialistas y Marruecos. Una extraña. Tenemos desde una exministra, la María Antonia Trujillo, que vive en Marruecos y dice que Ceuta y Melilla deben ser marroquíes o marroquíes. Una exministra del PSOE, una exministra española dice eso. Pero es que Felipe González ha estado viviendo en Marruecos o tiene su residencia ahí, José Luis Rodríguez Zapatero también, Miguel Ángel Moratinos también, José Bono también. Todos estos he mencionado 2 presidentes de gobierno y 2 ministros, uno de ellos de Exteriores y otro de Defensa. Esto viviendo en Marruecos. Hay una relación bastante rara, extraña, de blanqueo de Marruecos. Para mí, más que chantaje, que puede ser, utilizarán la zanahoria y el palo. Por una parte tendrán la compra directamente con pasta de esta gente, y si alguno se niega a venderse, pues entonces utilizan el palo y utilizan el chantaje. Claro. Ambas cosas y fuera. Recordemos que la monarquía alauita es una de las más ricas del mundo. Se considera
descendiente directo de Ali, la monarquía alauita, o sea, tiene... ¿De Ali ibn Abi Talib? Sí, sí, sí. Ah, no me la sabía esa. Sí, 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 es de las monarquías que más peso específico tienen entre el mundo árabe, o sea, otro es el valedor de los creyentes, o como se llame la historia esta, los musulmanes, lo tiene ahí, y cada vez va teniendo más fuerza, Vamos a ver cuando muera este hombre, el Mohamed VI, que debe estar bastante jodidillo, su hijo creo que es bastante peor. Entonces vamos a ver lo que hay, porque me temo yo incluso un golpe de efecto cuando entre a gobernar el hijo, a ver qué es la que nos prepara, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el gobierno español, los gobiernos socialistas, sobre todo los gobiernos socialistas, tienen una relación enfermiza con Marruecos. Pero también quiero recordar que los gobiernos del PP también han tenido una metedura de pata. En su día nombraron un alto cargo en la ciudad de Melilla a un marroquí de origen melillense que después resultó ser un espía de Marruecos y se piró para allá directamente cuando lo descubrieron, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo cada vez Ceuta, Melilla y Ceuta lo que están haciendo es colonizarla poco a poco por la invasiones, por la presión migratoria y la inmigración ilegal, y ese es el problema, no otra cosa. Y este gobierno en concreto no tiene ninguna voluntad de defender esos territorios, que para que mucha gente se ponga en contexto, Melilla pertenece a la corona de España a la corona del conjunto de España, antes que Navarra, por ejemplo. Antes que Navarra se une después pasa a formar parte de la corona ya unificada española antes que Navarra. Y Ceuta está vinculada a España desde época desde época romana, cuando sí, la Mauritania tingitana dependía de Hispania, y ya Ceuta, Septa, para los romanos tenían territorio, dependían organizativamente de España. Y tradicionalmente ha estado también relacionada con España durante muchos años, previos a la invasión musulmana del siglo VIII, y que es parte continuada de la corona española desde 1580. Uh-huh. Era una ciudad portuguesa del año 1471 y pasó a formar parte de la corona española con la unión dinástica España y Portugal con Felipe II, y cuando se separó, Ceuta decidió seguir siendo española y no portuguesa. Y en su escudo de armas tiene el escudo de Portugal, aparte del escudo de Castilla. Claro. Esto es así. O sea, no es una colonia, no es algo que haya llegado aquí ayer y tal. Bueno, pues esta gente... Es que se le olvida a la gente que existió Roma y que España llegó a ser el centro de Roma en un momento, Enrique. Y la gente se va con la idea progre esta de que España era la Inglaterra de la época y mató a todos los indios, etcétera, ¿no? La provincia más pujante del imperio fue España, la que mayor riqueza le aportó de todas las... Además de varios emperadores, yo creo que los mejores emperadores salieron de Hispania. Pues tienes tres emperadores que son Adriano, Trajano y Teodosio, que son hispanos. Teodosio, y luego sí, la familia de Tito eran de los Espejo de Córdoba, vienen de ahí. Debían ser colonos que estuvieron ahí, vienen de esta zona. Pero bueno, es igual que Hispania fue una región muy importante, una provincia muy importante romana, que no colonia, provincia. Fue la primera provincia fuera de territorio peninsular itálico. Otro eran colonias. Vamos a ir cerrando porque sé que yo estoy bien a gusto, la verdad, pero yo sé que ustedes ahorita están ya a medianoche y no les quiero
quitar mucho tiempo, luego se van a enojar sus esposas luego. Así que yo creo que vamos a dar la última ronda. Les voy a mostrar unos recortes de periódico o de medios de comunicación y ya cerramos con la idea para cerrar con esto y pues que le den su opinión a la gente que nos está viendo. Financial Times. El Reino Unido agiliza la planificación de un plan de 20,000 millones de libras para traer la energía desde Marruecos. Ese es uno. Tenemos otro por acá, el Enterprise. El proveedor de interconectores X-Links entre Reino Unido y Marruecos recibe luz verde para el proyecto. Es nada más que se tradujo aquí, se tradujo mal aquí. Carlos. Dime. Pues estamos viendo que la cuestión de que es un proyecto, hace rato que estábamos mencionando lo de X-Link, este enorme cable submarino, que ya no es tanto un proyecto, o sea, se le está dando luz verde en pleno 2024, o sea, el año pasado. ¿Cómo ves? Pues nada, que esto parece que va para adelante. Parece que va para adelante y esto pues lo que estamos diciendo, que tienen claro que quieren volver a Marruecos en una grandísima potencia, una potencia africana y que tenga pues interferencias bastante en Europa, porque es que lo están metiendo en Europa en muchísimos aspectos ya. En el sentido de que dicen que no se planean interconectores hacia Portugal y Marruecos, perdón, hacia Portugal y España. Yo no me lo creo. Obviamente, si va a pasar por ahí, van a querer sacar una tajada, y ahora que están atacando a España de esta forma, que están incluso diciendo que la infraestructura está atrasada, o sea, sí es una de las mejores infraestructuras que hay en Europa, la española. Francisco, ¿tú crees que será un plan como para ponerlos de rodillas y que de ser proveedor de electricidad de España pase a ser consumidor? Seguro. Pues bueno, España de rodillas ya está hace tiempo. Eso, por lo menos en mi opinión, no cabe duda. Y bueno, eso habrá que verlo. Lo que sí que está claro es que aquí se están desmantelando todo tipo de centrales hidroeléctricas, térmicas, nucleares y bueno, y al final vamos a ser cada vez más dependientes de la energía, esta llamada verde o energía renovable, que lo único que hace es o destruir la naturaleza española, los campos de cultivo y quitarnos cada vez más soberanía, porque la gran mayoría de la energía que se produce aquí a través de las plantas fotovoltaicas, por ejemplo, luego es exportada fuera de España, o sea que ni siquiera la aprovechamos nosotros. Hace 10, 12, 15 años, aquí en España no había apenas energías renovables, ¿no? Había, pero a cuentagotas. Y se quejaba la gente de que, sobre todo los de la izquierda más rancia, ¿no?, que salían llorando, ¿no?, en los medios de comunicación diciendo que la gente se iba a congelar en sus casas porque no iba a poder pagar facturas de luz de 60 euros. Y ahora que tenemos el paisaje lleno de plantas fotovoltaicas y los montes llenos de molinos eólicos, estamos pagando como 8 o 10 veces el precio que se pagaba en esa época. Entonces, es algo difícil de entender, pero a la vez fácil, ¿no? Entonces, están acabando con toda la infraestructura española para quitarnos la poca soberanía que nos queda. Y el problema que tenemos es gente como el Just Blue ese que está en el chat todo el rato, mostrando su indigencia intelectual, ¿no?, creyéndose que nosotros estamos aquí defendiendo al Partido Popular, ¿no? Pero bueno, España será la tumba del fascismo y este ignorante seguro que nos ha leído en su vida un libro para saber lo que es verdaderamente el fascismo. Lo acabo de ver ahora mismo, tío. Que vaya. Entonces, el problema que tenemos en España, sí, tenemos políticos corruptos, tenemos injerencia extranjera, tenemos todo lo que quieras. Pero el mayor problema que tenemos son precisamente estos borregos que han comprado un relato y han comprado un discurso y mientras no se les extirpe eso de sus cerebros malfuncionantes,
el cambio va a ser difícil. Y aquí lo que necesitamos es un cambio lo antes posible, un cambio generalizado, ya no solo de régimen político, que también, sino un cambio de percepción de cómo vemos el mundo y de cómo queremos vivir, independientemente de las injerencias externas que podamos tener, ¿no? Así que mi reflexión final sería esa, que habrá sido Putin, los extraterrestres, Marruecos, el gobierno o de Estados Unidos o quien sea, ¿no? El tema del apagón y de todo lo que nos está pasando, pero al final lo que te pasa es, en última instancia, lo que tú permites que te pase, ¿no? Y entonces la solución pasa un poco por ahí. Obviamente estamos analizando aquí ciertas cosas que se quieren llevar a cabo y está bien, pero bueno, el análisis profundo lo tenemos que hacer dentro de nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Pues cerramos contigo, Enrique, para despedirnos. Pues nada, me ha hecho gracia, no he leído el comentario que ha comentado Fran de este personaje que ha puesto eso en el chat. Es que ya se fue. Cualquiera que me conozca un poco... Se ha ido. No creo que me haya oído a mí defender ni lo más mínimo nunca al PP. Pero bueno, en fin. Pues lo que hay que intentar es mandar... mandar un mensaje a la gente que no se deje amilanar por estos sucesos y que cree conciencia, que deje de ser la borregada, que es lo que siempre nos quejamos. La gente está aborregada totalmente y está lo que dice y oyendo la televisión. Si la televisión es que no dan una derecha, nunca. O sea, si siempre ha estado manipulado, como dice nuestro amigo Carlos Saleta, los 3M, los medios de manipulación masiva, ahora cada vez más. Y cada vez más funcionan al unísono. Y esto es lo que hay que hacer, despertar estas conciencias y hacer a la gente que vea, que se comporte de una forma crítica. Es cierto que pues, no va a pasar, no pasó disturbios de importancia, alguno habría, en algunos centros comerciales se produjeron robos, no una cosa exagerada, pero sí se produjeron robos. La mayoría ya estuvieron al tanto, bajaron persianas y para que no pasara eso. Pero repito, porque fue de día. Si esto hubiera sido de noche, no hacía falta esperar 2 o 3 días que decía Frank. Las mismas noches se iba a haber visto. Porque ya 2 días sin electricidad da otro problema añadido, que es en muchos de los edificios de las ciudades de varias plantas el problema del abastecimiento de agua. Sí. Cosa que en la mayoría de las poblaciones rurales no tienes, pero son plantas de una o dos edificios de 1 o 2 plantas y te llega por presión natural el agua, pero en una ciudad no. Entonces, ese es otro de los problemas. Ese sí que es un problema, la falta de agua, porque sin electricidad al final tienes unas velas, tienes tal y ya está. Pero sin agua no puedes mínimamente vivir mínimamente de una forma decente. Y ese sí que fue el problema. Así que yo creo que decirle a la gente esto, que vaya concienciándose, hombre. Y que cuando digamos, señores, vamos a la calle y vamos a pedir explicaciones de qué coño ha pasado, vamos a pedirlas. ¿Qué coño ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? Y algún responsable habrá. Claro. Y si no hay un responsable, que ha sido una concatenación de hechos, pues que lo expliquen los técnicos, no el Simón de turno, que hubiera dicho, este apagón va a durar 1 o 2 minutos. Como mucho 1 o 2 minutos. ¿Has visto el meme? Que he visto el meme por ahí también. Yo había visto uno que era buenísimo, que era Putin le iba bajando los interruptores. Era buenísimo, tío. Hubieran puesto un Happy Merkham, pues. Yo me imagino un Happy Merkham bajando ahí. Así que otro desenchufando directamente. Pues eso es lo que hay que hacer. Y cuando ya habrá que pedir responsabilidades por esto. Eso es bien importante. Vamos a ver en qué queda. Responsabilidades sobre todo, a ver, ¿por qué se ha producido lo primero? De una forma real. Y luego, pues si hay que depurar a gente, pues habrá que depurar a gente. A lo mejor hay que depurar a lo que nombra a los jefes de
de estas grandes corporaciones, porque es un dineral lo que cobran, que todo se sitúa muy bien, ¿eh? Todos los ministros y todos estos, esto no pasan hambre en su puñetera vida ya. Todos los que han tenido cargo en un gobierno ya da igual, a vivir del cuento para los restos. Y esto, y lo malo es que además la gente lo ve hasta normal. Ah, qué bien, mira, otro más. Así que sí, vamos a crear conciencia, vamos a alzar la voz, vamos a que se nos escuche a Juan Pueblo, que la borregada salga a la calle y no salga a aplaudir o a bailar. Ay, qué bien ha funcionado aquí la UME sacando, qué bonito, sacando a gente de los ascensores. Ah, que vengan los militares a sacar a la gente de los ascensores. Bueno. ¿Sabes qué? Yo la verdad que te agradezco mucho ese último comentario, Enrique, porque muchas veces la gente piensa que no sirve eso. Y hay que acordarnos de una cosa. Hoy ya no se puede, por desgracia, hacer lo que se hacía en Persia, en la Persia de los años 300, o en la época romana, o en la época de la verdadera Persia, de que por más que alegara demencia el emperador, terminaban a veces cortándole la cabeza. Por lo menos había esa capacidad del pueblo y también de algunas élites, ¿eh? En Hispania eso era el morbus gotorum, con los reyes godos, morían así de golpe. Sí, pero algo que me da mucha tristeza realmente es que parece que todo indica, y luego vamos a saber, porque ahorita nos está dando mucho la información, es que este maldito mega interconector, que para mí es uno de los más impresionantes que he visto en mi vida, viene del Sáhara Occidental. Y eso es otra afrenta contra España. Eso me duele de verdad. Y luego después que empiecen a decir esto, que la escasez de interconexiones eléctricas con la Unión Europea es el principal eslabón de la red española. ¿Qué quiere decir eso directamente? Que van a aumentar la dependencia con Francia, porque no hay otra parte para donde, ni modo que para Italia, tal vez hacia Italia, pero más cerca está Francia. Te digo una cosa, Samuel, siguiendo Dime. el mismo criterio, siguiendo el mismo criterio que sigue Inglaterra, Gran Bretaña, para unirse por cable con Marruecos, lo tenemos mucho más fácil unirnos con Italia, fíjate. Pues ojalá. Con las Baleares con Córcega, no, con Cerdeña a la península itálica, y ya está, y a partir de ahí para donde queramos. Y te libras a Francia, ¿sabes? O sea que es mucho más plausible eso que no el resto, por ejemplo. El problema es que a mí... Lo del Sáhara no es solo una afrenta a España, porque España lo que ha hecho lleva haciendo dejación de sus funciones desde 1975, pero sí que es una afrenta a toda la comunidad internacional. Esto que se le llena la boca de la ONU y la comunidad internacional es una afrenta. Marruecos está meando a todos con el apoyo, evidentemente, si no lo haría, el apoyo solapado de Estados Unidos, si no tendría narices Marruecos para hacerlo, machacando a un pueblo que es el pueblo saharaui, que les ha expulsado de su país natal, de su territorio natal, que viven en Tinturf, la mayoría en Argelia, y no pasa nada. Y ya lo ha hecho de facto. El Sáhara ya es marroquí de facto, por mucho que quiera. No es de jure, porque no es de derecho. Y la ONU sigue diciendo, y sigue manteniendo la comisión de la ONU para el Sáhara. Da igual, da exactamente igual. Marruecos está utilizando todo el Sáhara para esto. Y será la siguiente fase. Mira, este famoso este interconector con Gran Bretaña lo tienes desde Marruecos. Claro, es un territorio. Son 300.000 kilómetros cuadrados. El Sáhara no es una provincia pequeña, 300.000 kilómetros cuadrados. Es la Palestina olvidada, yo creo. Desde mi perspectiva. Sí, porque el único valedor en su día de los saharauis fue Argelia, pero por puro interés de enfrentamiento con Marruecos, los utilizó como tal, y les ha ido arrinconando, y ya está. Es que ya no hay vuelta de hoja. Ya el teórico referéndum que se iba a haber hecho con el censo de 1975, el último censo hecho por España, pues ya es que la mayoría de la gente se habrá muerto de ese censo, así de claro. Entonces ya utilizas el censo marroquí, ¿sabes?
Sí. Ese es el problema. Y bueno, por ahí Mauritania también hizo algún intento, pero No, muy Mauritania tímido. no, el Sáhara se repartió entre Marruecos y Mauritania. Bueno. Se repartió, sí, O sí, sea, sí, sí. lo hizo No, se repartió a entre lo que... los acuerdos de Madrid, el acuerdo de Moncloa de octubre, de noviembre de 1925, fue repartir el Sáhara entre Marruecos y Mauritania. Mauritania tenía su parte, pero Mauritania, ya harto de las guerrillas polisarias, se lo cedió a Marruecos. Renunció a su parte y se lo cedió a Marruecos. Marruecos lo que hizo fue la frontera más larga que hay en África, la muralla más larga, que es todo el lateral del Sáhara, cogió la parte más rica y dejó una franja, toda ella, que es una muralla con fortines cada 5 o 8 kilómetros, toda ella, toda la parte longitudinal del Sáhara, hacia la zona del Sahel, la tiene ahí una franja para que los polisarios no pudieran atacar Marruecos. El último ataque que hubo fue en la zona de la frontera entre la punta del Sáhara con Mauritania, que es el paso fronterizo, y ahí fue el último ataque que se ha producido hace, no sé si sería 2 o 3 años, se ha producido del Polisario. Y el resto estaba ahí. Marruecos ha estado en guerra con el Sáhara, con los saharauis, ha estado más de 10 años. Y esta muralla, que no lo reconoce nadie, o casi nadie sabe que está, que es la muralla longitudinal que tiene el Sáhara para evitar la infiltración de polisarios en el Sáhara. Que es, bueno, cuando terminamos con esto, porque ya no les quiero quitar mucho tiempo, bueno, es una desgracia para el Sahara, ¿no? Para el Sahara Occidental, porque ahí no sé por qué vuelven a entrar otra vez las narices, porque esa mentada muralla que dices, pues está hecha con casi pura tecnología israelí. Chicos, muchas gracias. La verdad que ha sido un placer tenerlos por acá. Gracias por el esfuerzo que han hecho de estar aquí a tan altas horas de la noche. El único consuelo que les puedo dar es que mañana van a descansar. Así que nada más que se despidan. Yo trabajo. Pobrecito, pero tú eres... Va a trabajar tú. Trabajo mañana y tarde, y el viernes posiblemente también. Vas a trabajar, venga, hombre. Claro, Bueno, después a qué feria te toca. ¿Tú trabajas, Francisco? La empresa es lo que tiene, Enrique, tú sabes cómo va eso. Algo haré, porque como soy autónomo, pues siempre hay alguna cosa que hacer. Efectivamente, eso es, Francisco, eso es. Creo que autómonos somos los tres. Enrique también, Enrique también. Autómonos, bueno. Pues mis amigos, no, pero yo que aparte tengo mudanza, Enrique también. Las mudanzas son pesaditas. Son pesaditas las mudanzas. Carlos, Francisco y Enrique, muchísimas gracias. Ya nos estaremos viendo pronto. Cuídense mucho. Yo me quedo un ratito. Un abrazo a los tres. Hasta luego. Igualmente, venga, hasta siguiente. Hasta luego. Bueno, pues ahí está. Qué excelente programa. La verdad que para mí es un placer estar con estos muchachos a los cuales aprecio mucho y que vinieron a regalarnos su tiempo, un tiempo muy valioso. Me van a disculpar que tengan la cámara hasta arriba, pero es que ya no tuve tiempo de acomodarla. Yo me confío mucho, a veces digo, no, ahorita entre 10 minutos, y ya cuando me asomo ya falta 1 minuto, ¿verdad? Así que nada, pues también muchísimas gracias a todos los que han estado conectados, muchos comentarios, y pues ya nos estaremos viendo el viernes tal vez con un programa. Creo que hemos cubierto bastante bien todo este tema, y si sale algo en referencia a esto, reacciones de España o algo, pues vamos a estarlo tratando. Tenemos también pendiente un programa con Enrique Lemus, que es sobre los ataques terroristas en Cachemira, pero ya vamos a estar viendo ese tema después, porque pues salió más importante o más en el momento esto del ataque contra España. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, hasta luego. Editorial Revisionismo y Geopolítica presenta
Los sumos sacerdotes del dinero, la historia de la banca de Sumeria a Roma, tercera obra de Samuel Cruz, donde expone magistralmente el nacimiento de las prácticas bancarias en los templos sumerios y babilónicos, cuyos sacerdotes, más que dedicarse a cuestiones religiosas, realizaban operaciones financieras como hoy en día lo hacen los banqueros modernos. El autor revela el modus operandi de las antiguas familias Egibi y Murayu, que gracias a su poder económico tomaron el control de la política babilónica y conspiraban para derrocar y colocar reyes a su conveniencia, mientras provocaban el empobrecimiento de las clases menos favorecidas, los sumos sacerdotes del dinero, disponible en Amazon en formato físico y Kindle.